Hola, hola, ¿cómo están todos? Un gusto saludarlos a nombre de mi amigo Don Sabio y este es su servidor. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta clase de filosofía. Acompáñennos. Y bien, vamos a conocer cuáles serán las expectativas de logro que queremos alcanzar con este tema de hoy. Y la primera es enumerar los modos de apropiación de la materia de manera ideal. Vamos a estar enumerando entonces cómo el hombre se ha apropiado, ¿verdad?, de la realidad desde el punto de vista material a través de las ideas, ¿verdad? Número 2, explicar los diversos modos de apropiación de la materia de manera ideal. Vamos a estar explicando los diferentes modos o maneras, ¿verdad?, que el hombre ha inventado para poder apropiarse de la realidad desde el punto de vista de las ideas. Y número 3, comparar los rasgos característicos del mito, la magia, el sentido común, la religión y la filosofía. Vamos a estar comparando para establecer sus semejanzas y diferencias entre cada una de ellas. Así que estas son las tres expectativas de logro que al término de esta clase pretendemos alcanzar. Rápidamente entonces presento el tema para esta clase de hoy y se titula Apropiación de la realidad. Apropiación de la realidad desde el punto de vista de las ideas, ¿verdad? Apropiación ideal. Así lo vamos a llamar al tema. Y bueno, pues vamos a empezar con esta pregunta que tenemos aquí. Como siempre el Señor, ¿verdad?, queriendo saberlo todo. ¿Qué otros saberes precientíficos ha recorrido el hombre?, dice el Señor. Bueno, a través del tiempo, ¿verdad?, el pensamiento del hombre ha sido determinado por otros saberes un tanto más complejos y que se han constituido en diversos modos de apropiación de la materia de manera ideal, o sea, desde el punto de vista de las ideas, ¿verdad?, siendo parte de los saberes precientíficos. Entonces, vamos a conocer cuáles han sido, ¿verdad?, esos saberes más complejos que el hombre ha inventado, ¿verdad?, para apropiarse de la materia desde el punto de vista de las ideas, ¿verdad? Bueno, aquí los tenemos. En primer lugar, tenemos los mitos. Segundo, la magia, el sentido común y la religión. Esta podríamos decir que son los 4 saberes precientíficos que el hombre ha inventado para poderse apropiar de la materia desde el punto de vista ideal de las ideas, ¿verdad?, para poder dominar ese ambiente, ese territorio, ese espacio donde se mueve diariamente, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir hablando de cada uno de ellos y vamos a comenzar hablando de los mitos. Todos sabemos, ¿verdad?, que los mitos son supuestos de algo, ¿verdad? Son explicaciones que se dan, ¿verdad?, sobre un determinado fenómeno, ¿verdad? Por lo tanto, se definen como narraciones que describen y retratan en un lenguaje simbólico el origen de los elementos, ¿verdad?, y supuestos básicos de una civilización, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de mitos, estamos hablando de supuestos, ¿verdad? Esas primeras impresiones que uno se forma cuando tiene frente a sus ojos un determinado fenómeno, ¿verdad? Por eso se denominan así como la primera visión precientífica, ¿verdad? La primera visión de carácter precientífico que nos proporciona, ¿verdad?, una serie de saberes que nos permiten a la vez conocer y actuar dentro de nuestro medio, ¿verdad? Entonces, así se pueden definir los mitos como esa primera visión de carácter precientífico, ¿verdad?, que nos ha dado a nosotros los hombres la posibilidad de poder conocer y actuar dentro de ese medio en el cual nos desenvolvemos, ¿verdad?, diariamente.
Muy bien. Los mitos pueden tener dos funciones, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita entonces de la doble función del mito. ¿Cuáles son esas dos funciones del mito? Bueno, una, relatar el origen de las cosas, ¿verdad? Es una de las principales funciones del mito. Relatar el origen de las cosas, cómo se origina un fenómeno, cómo se origina un determinado hecho. Y segundo, servir como modelo de vida, ¿verdad? Que a través de los mitos el hombre ha aprendido a conducirse, ¿verdad?, en la vida, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner ejemplos. Antes se pensaba que los truenos y los rayos que escuchamos y vemos en el cielo cuando hay una tormenta eléctrica, ¿verdad?, eran producidos por un hombre, ¿verdad?, que tenía un martillo y que cuando agitaba ese martillo, entonces tronaba, ¿verdad? El cielo relampagueaba y tronaba, ¿verdad? Y a ese hombre, ¿verdad?, se le puso un nombre y se le conocía como Thor, el dios del rayo, ¿verdad? Y así, ¿verdad?, a cada fenómeno natural el hombre le buscaba una explicación, ¿verdad?, de cómo se originaba ese fenómeno, ¿verdad? Así también el mar se pensaba que estaba dominado por el dios del mar llamado Poseidón. Lo mismo el fuego, ¿verdad? Estaba dominado por el dios del fuego llamado Hades. Y así cada uno, ¿verdad? La sabiduría, el amor, todo eso, a todos esos fenómenos se les asignaba un ser sobrenatural, ¿verdad? Y se explicaba desde el punto de vista de la mitología griega, ¿verdad? Se les atribuía que estos fenómenos eran ocasionados o eran dominados por un ser sobrenatural o supremo, un dios, ¿verdad? Así entonces los antiguos griegos creían en muchos dioses, eran politeístas, porque creían en muchos dioses, ¿verdad? Ellos tenían un grupo de dioses, ¿verdad? Los dioses del Olympus, que estaban dominados por el rey de todos los dioses, que era Zeus, ¿verdad? Entonces, todo eso es una mitología, ¿verdad? Son saberes precientíficos, ¿verdad?, que el hombre inventó, ¿verdad?, para buscar una explicación, ¿verdad?, de lo que veía y lo que sucedía a su alrededor, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la magia y cómo se divide?, dice el Señor. Ya hablamos de los mitos, dijimos que son supuestos, narraciones sobre la explicación de fenómenos, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de lo que es la magia, ¿verdad?, que es otra de los saberes precientíficos con los cuales el hombre ha buscado apropiarse de la materia desde el punto de vista de las ideas. Bueno, ¿qué es la magia y cómo se divide? Bueno, pues la magia la podemos definir, ¿verdad?, como ese arte de influir en el curso de los acontecimientos, ¿verdad?, o adquirir conocimientos por medios sobrenaturales. Así podríamos definir lo que es la magia. Por lo tanto, entonces la magia surge del mito, ¿verdad? Al crearse un mito, entonces, ¿verdad?, de ahí surge la magia, porque precisamente lo que la magia busca es de alguna manera manipular el destino, manipular los acontecimientos para alguna necesidad que el hombre quiera solventar, ¿verdad? Entonces la magia surge del mito, aunque con sus propias características, ¿verdad? Porque la magia pues está relacionada con la adivinanza, ¿verdad? Y no es una ciencia. Muy bien. Otras ramas con las cuales se relaciona la magia es la alquimia, ¿verdad? La alquimia también se relaciona con el ocultismo,
¿verdad? Con el espiritismo. La magia también se relaciona con la superstición, con la brujería, ¿verdad? Son algunas ramas que están relacionadas con la magia, ¿verdad? Y que muchas veces pueden ser una mezcla, ¿verdad? De cada cosa. Bueno, la fe en la magia constituye pues una de las primeras expresiones mediante las cuales el hombre fue obteniendo confianza en sí mismo, ¿verdad? Entonces, vean, cuando el hombre cuando al hombre se le presenta un fenómeno desconocido, eso tiende a generarle temor, incertidumbre, duda de lo que está viendo y de cómo puede actuar frente a ello. Entonces el hombre ha buscado formas de cómo sentirse seguro de sí mismo y no a merced, ¿verdad?, de ese dicho fenómeno o de ese acontecimiento que puede estar sucediendo. Entonces, así nació la magia, ¿verdad? Como una alternativa que le proporciona al hombre, ¿verdad? Conocimientos, ¿verdad? Saberes que le permitan sentirse seguro de qué hacer en una determinada ocasión. Bueno, de esta forma entonces, ¿verdad?, el hombre pues ya no se siente solo, ya no se siente indefenso, ¿verdad?, a merced de la naturaleza, sino que a través del mago, ¿verdad?, que tiene esa capacidad, ese poder, por decirlo así, ¿verdad?, puede lograr los fines que el hombre desea, ¿verdad? Por ejemplo, se puede acudir a un mago, por ejemplo, si se quiere, digamos, hacer llover, ¿verdad?, para que la cosecha esté buena, protegerse contra peligros, etcétera, ¿verdad? Hay muchas personas que acuden a los magos, ¿verdad?, para que estos de alguna manera interpongan sus buenos oficios y les concedan esa petición que ellos tienen, ¿verdad? Vemos que estas prácticas todavía aún siguen siendo vigentes en la sociedad actual, ¿verdad? Y es algo que viene desde hace mucho tiempo atrás. Y bien, ¿cómo se divide o categoriza la magia? Vamos a ver entonces ahorita, ¿verdad?, cuáles son las principales divisiones o categorías que podemos identificar dentro de la magia. Y tenemos entonces que podemos hablar de dos grandes divisiones dentro de la magia. Por un lado podemos hablar de la magia blanca o magia del bien y la magia negra o del mal, ¿verdad? Entendiendo pues que la magia blanca es aquella que se usa para de alguna manera deshacer o eliminar, ¿verdad?, paliar los efectos de la magia negra, ¿verdad?, que generalmente se invoca para matar, para hacer daño o para satisfacer el egoísmo personal de alguien, ¿verdad? Entonces, dentro de la magia podemos hablar de estas dos grandes clases, por decirlo así, ¿verdad? La magia blanca o buena y la magia negra o mala. Ahora bien, dentro de la magia también podemos identificar algunas categorías, ¿verdad?, propias de cada práctica mágica. Entonces, así las prácticas mágicas podemos agruparlas en 4 categorías principales. Vamos con la primera y es lo que es la magia simpática. ¿Qué es la magia simpática? Bueno, se le conoce así a aquella que está basada en simbolismos, en la realización de deseos, ¿verdad? Por ejemplo, personas que buscan, ¿verdad?, del mago para que les conceda el poder hacer de que alguien se enamore de usted, ¿verdad? Que le conceda el deseo de poder tener un viaje lejano, ¿verdad?, de encontrar un buen esposo, una buena esposa, etcétera, ¿verdad? O de, por ejemplo, querer preguntar, ¿verdad?, sobre algún tema determinado, ¿verdad?, a través, por ejemplo, de estos tableros, como la Ouija, por ejemplo, ¿verdad? Está
englobada dentro de la magia simpática, el tener contacto con el más allá, ¿verdad? Y buscar la respuesta a algunas preguntas, ¿verdad? Otra categoría dentro de las prácticas mágicas es la adivinación. La adivinación, pues consiste en adquirir, ¿verdad?, conocimiento secreto a través del sortilegio, de echar a la suerte, de buscar, ¿verdad?, conocer lo que va a suceder mañana, qué nos depara el futuro, ¿verdad? Hay personas que acuden, por ejemplo, a que vean ahí en la bola mágica, ¿verdad?, qué cosas le van a suceder, ¿verdad? O para preguntar cuál es el número que va a salir sorteado, ¿verdad?, en la lotería, por ejemplo. Entonces, en eso consiste la magia de adivinación. El querer, por ejemplo, saber dónde está un objeto perdido, ¿verdad? En eso consiste esta práctica mágica. Otra categoría dentro de las prácticas mágicas es la taumaturgia. La taumaturgia, pues, es esa capacidad para obrar milagros, para hacer milagros, ¿verdad? Aquí está englobada la alquimia, la brujería y también la hechicería, ¿verdad? Entonces, los taumaturgos son esas personas que tienen, por ejemplo, esas capacidades de poder curar enfermedades, ¿verdad? Que imponen las manos, digamos, y tienen esa capacidad de poder sanar, ¿verdad? De poder, por ejemplo, devolverle la vida a alguien, como lo hizo Jesús, ¿verdad? De hecho, al Señor Jesús se le decía que él era un taumaturgo y que obraba esos milagros y que expulsaba demonios con ayuda de demonios, ¿verdad? De hecho, eso fue una de las acusaciones que le hicieron a Jesús, ¿verdad? Cuando sabemos que en realidad él obró esos milagros porque tenía, ¿verdad?, el poder de Dios, era el Hijo de Dios hecho hombre, ¿verdad? Entonces, en eso consiste la taumaturgia. Y el otro, otra categoría dentro de las prácticas mágicas es el encantamiento o recitación de conjuros, ¿verdad? Que es aquel tipo de magia en la cual, ¿verdad?, hay versos, ¿verdad?, o fórmulas que contienen los nombres, ¿verdad?, de esos seres sobrenaturales a los cuales se invoca, o a esas personas a las que se les pretende ya sea ayudar o dañar, ¿verdad? Por ejemplo, cuando se recitan oraciones, ¿verdad?, en libros de ocultismo, a este tipo de magia, ¿verdad?, en la cual se recitan conjuros, se le conoce así como encantamiento, ¿verdad? Entonces vemos 4 categorías dentro de las prácticas mágicas, ¿verdad? La magia simpática, la adivinación, la taumaturgia y el encantamiento, ¿verdad? Muy bien. Y ahora tenemos por aquí, vamos a hablar de lo que es el sentido común. ¿Qué es el sentido común? ¿Verdad? Y qué características puede tener. Bueno, cuando nosotros hablamos del sentido común, ¿verdad?, inmediatamente pues se nos viene a nuestra mente, ¿verdad?, que son esas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida cotidiana, ¿verdad?, en las que aplicamos los conocimientos que hemos adquirido en nuestras experiencias diarias, ¿verdad? Entonces, se define como aquel conocimiento adquirido en la vida cotidiana, producto de las propias experiencias, ¿verdad?, o de un legado de ajenas experiencias que se han transmitido a través de generación en generación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad?, pongamos muchos ejemplos. En la vida cotidiana tenemos muchos saberes así de sentido común, ¿verdad? Solo volteamos a ver el cielo, por ejemplo, y dependiendo cómo vemos allá la nubosidad, pues uno puede decir, va a llover más tarde, no va a llover más tarde. O de repente vemos por ahí
volando la golondrina, ¿verdad? Esas aves que anuncian siempre el verano, entonces uno dice, ah, viene el verano. Eso es sentido común, ¿verdad? Son conocimientos que uno adquiere producto de la experiencia, ¿verdad? Y que tienen algún grado de validez. Ahora bien, el sentido común tiene cosas positivas y tiene cosas negativas. Vamos a hablar de lo positivo. Una de ellas es pues que se consigue una determinada comprensión de la realidad, ¿verdad? A través del sentido común. Uno consigue pues comprender la realidad de lo que sucede a su alrededor, ¿verdad? Otro aspecto positivo es que los saberes mayormente resultan correctos, en su mayoría resultan correctos. Y número 3, que permite solucionar problemas de la vida cotidiana. Del baño. El jabón del baño. El jabón del baño. Se cayó y se quebró. Y tercero, permite solucionar problemas de la vida cotidiana, ¿verdad? Es otro aspecto positivo que tiene el sentido común, que nos permite de alguna manera solucionar nuestros problemas ahí, ¿verdad? En nuestro diario. Muy bien, pero también tiene cosas negativas, ¿verdad? Entre lo negativo podemos mencionar que en muchas ocasiones se forman ideas incorrectas de las cosas, ¿verdad? Esa es una parte negativa, ¿verdad? O sea, no siempre el sentido común es correcto. En muchas ocasiones nos lleva a formarnos ideas incorrectas de lo que sucede. Número 2, es un saber espontáneo sin método, ¿verdad? Es un saber que surge así, solo, de manera natural, no hay un orden lógico y establecido para llegar a él. Y 3, generalmente el hombre es dogmático, o sea, se aprende por dogma, ¿verdad? Esto es así y así porque así me lo enseñaron, ¿verdad? Entonces generalmente se convierte en un conocimiento dogmático, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que sale aquí bastante chistoso. Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo?, le dice el Señor. Entonces el doctor le dice, bueno, pues hijo, tienes hambre, sueño y sed, le dice. Sentido común, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí tenemos lo positivo y lo negativo del sentido común, ¿verdad? Que es un sentido que cualquier persona lo puede adquirir, un conocimiento que cualquiera puede adquirir y que lo puede emplear, ¿verdad? Y que en muchas ocasiones puede servir porque está correcto, pero también da cabida a los errores, ¿verdad? Muy bien. Y ahora hablaremos de lo que es la religión, ¿verdad? ¿Qué es la religión? Y vamos a mencionar algunas de las principales religiones que existen, ¿verdad? La religión también es otra de los saberes precientíficos que el hombre podríamos decir, ha implementado para apropiarse de la materia desde el punto de vista de las ideas, ¿verdad? ¿Y qué es la religión? Bueno, podríamos definirla como la forma de vida, ¿verdad? O creencia basada en la relación esencial, ¿verdad? Entre una persona con su ser supremo, ¿verdad? Entre una persona con el universo, ¿verdad? Con uno o con varios dioses. Así se puede definir lo que es la religión. A través de ella, entonces, el hombre sistematiza, ¿verdad?, el estar en este mundo, ¿verdad? Y también muchas veces vivir en función de una existencia futura, ¿verdad? O sea, un más allá de la muerte, como nosotros los cristianos, ¿verdad?, que creemos en Dios, en un solo Dios, creador del cielo, de la tierra, y creemos en una vida después de la muerte, ¿verdad? Creemos en esa tierra prometida, en ese paraíso, ¿verdad? Al cual todos queremos ir y gozarnos allá, ¿verdad? Entonces, eso es la religión, así se define, ¿verdad? Como una forma de vida o creencia basada en la relación
entre la criatura y su creador. Muy bien, o sea, Dios y el hombre. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues en el mundo existen muchas religiones, vamos a mencionar algunas de ellas, ¿verdad? Por ejemplo, el cristianismo, ¿verdad? Está el budismo, el islam también, que es una de las religiones más grandes, si no pues la más numerosa que existe. El sintoísmo, ¿verdad? El taoísmo, el hinduismo, el judaísmo, el sinquismo. En fin, hay una gran cantidad de religiones, ¿verdad? Como dice por ahí un famoso cantante, ¿verdad? Hay más religiones que niños felices, dice. Entonces, la religión, ¿verdad? Es religación, ¿verdad? Es el lazo de unión entre el hombre y su Dios, ¿verdad? Esa relación íntima entre creador y criatura. Esta religación que puede enmarcarse dentro del mito también, ¿verdad? Porque, bueno, pues muchas personas dicen, ¿quién ha visto a Dios? ¿Quién ha platicado con Él? ¿Quién se ha tomado una foto con Él? ¿Verdad? ¿Quién ha regresado de la muerte para contar cómo es allá? ¿Verdad? Entonces, por eso también, de alguna manera, ¿verdad? La religión puede enmarcarse dentro del mito, ¿verdad? Porque se habla de cosas que pues no están del todo comprobadas dentro del pensamiento de muchas personas, ¿no? En este sentido, entonces, sistemas tan diferentes como el budismo, el cristianismo, el hinduismo, el judaísmo, el sintoísmo, entonces pueden considerarse pues religiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el cristianismo, que es representado por Jesucristo, ¿verdad? Este es el budismo, representado por Buda, y aquí tenemos el islam, representado por Alá, ¿verdad? Entonces, así, cada religión tiene su símbolo, ¿verdad? Y importante pues saber que el cristianismo no es la religión más grande del mundo, ¿verdad? Hay muchas otras religiones muy numerosas, como el islam, por ejemplo, que es considerada quizás la más grande, ¿verdad? Del mundo, o una de las más grandes, ¿verdad? Del mundo. Muy bien, y continuamos, y ahora vamos a hablar, ¿verdad? Cómo el hombre a través de la historia, ¿verdad? Ha buscado la explicación de la realidad por medios supuestos o ficticios, ¿verdad? El hombre siempre ha buscado explicar lo que ve, lo que está a su alrededor, la realidad que vive, ¿verdad? Entonces lo ha hecho de muchas maneras, ¿verdad? Una a través del mito, a través del sentido común, a través de la religión también, ¿verdad? Y otros supuestos más, ¿verdad? Que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, está el fetichismo. ¿En qué consiste el fetichismo? Pues en imputarle atributos sobrenaturales a objetos inanimados, ¿verdad? O animados conocidos como fetiches, ¿verdad? Por ejemplo, el tener por ahí, por ejemplo, un búho en la casa y pensar de que tener ese búho ahí, esa imagen de ese búho es de buena suerte, ¿verdad? O andar cargando, por ejemplo, ahí un amuleto, ¿verdad? Que le dé buena suerte. Entonces, esos son fetiches, ¿verdad? Cuando le atribuimos atributos sobrenaturales a determinados objetos, ¿verdad? Puede ser un trozo de madera, una piedra, cualquier objeto al que nosotros pensemos que puede tener algún poder, ¿verdad? Para influir en las cosas, y a eso se le conoce como fetiche. Este es el animismo, ¿verdad? Que es la creencia en seres espirituales, los cuales carecen de sustancia, o sea, no se pueden ver y tocar, ¿verdad? Son invisibles, pero están dotados de propiedades sobrenaturales, por ejemplo, los genios, los demonios, los dioses, ¿verdad? Entonces a eso se le conoce como animismo, ¿verdad? Creer en esos seres
espirituales que carecen de sustancia, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestro medio hablamos nosotros, por ejemplo, que existe el cadejo blanco, el cadejo negro, ¿verdad? Que el blanco es bueno, que te ayuda, pero el negro es malo, ¿verdad? Te hace daño. Entonces, o creer, por ejemplo, que existe el duende, ¿verdad? Ese pequeño hombrecito que se enamora de las muchachas, o creer en la ciguanaba, ¿verdad? Que es esa mujer que aparece por ahí lavando en el río, ¿verdad? Y que le aparece a los hombres que son infieles. Entonces, vean, a eso se le conoce como animismo, ¿verdad? El creer en esos seres sobrenaturales. El totemismo es otro supuesto ficticio con los cuales el hombre ha buscado explicar la realidad que vive, ¿verdad? Y es un complejo sistema de ideas, ¿verdad? Símbolos y prácticas, ¿verdad? Basadas en la supuesta relación entre el individuo o grupo social y un objeto natural conocido como tótem, ¿verdad? Para poner un ejemplo, vaya, digamos, cuando el pueblo de Egipto salió, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, durante el camino, ¿verdad? Ellos se pusieron a adorar un becerro de oro, ¿verdad? Abandonaron a Dios y empezaron a adorar un becerro de oro que ellos mismos fabricaron, y para ellos ese becerro era el Dios de ellos. Entonces, eso es un tótem, ¿verdad? Cuando se le da a un objeto natural, ¿verdad? Se establece una relación entre una persona y un objeto natural, ¿verdad? Un objeto natural al cual se le atribuye que tiene poderes, ¿verdad? De ser, por ejemplo, un dios. Entonces, eso se conocen como tótems, ¿verdad? Un tótem. Muy bien. El panteísmo, que esta doctrina pues que identifica el universo con Dios, ¿verdad? Y una doctrina que implica identificar el universo con Dios, el panteísmo. Bueno, también hablamos del monoteísmo, que es otra manera, ¿verdad?, de explicar la realidad desde el punto de vista de que existe un solo Dios, ¿verdad? El monoteísmo significa uno, mono significa uno, monoteísmo, creer en un solo Dios, en la unidad de la divinidad, ¿verdad? No como los antiguos griegos, que ellos eran creyentes de varios dioses. Por lo tanto, ellos eran politeístas, como vemos al siguiente aquí, ¿verdad? Politeísmo es la creencia en la existencia de varios dioses o varios seres divinos, ¿verdad? Como nuestros antiguos mayas, ellos eran politeístas porque pensaban, por ejemplo, que la lluvia era un dios, que la tierra también era un dios, pensaban que la luna y el sol también eran dioses, ¿verdad? Que el maíz era un dios. Entonces ellos eran politeístas porque adoraban a varios dioses, creían en varios dioses, ¿verdad? Entonces vean, todas estas son formas, son maneras que el hombre ha encontrado para explicar la realidad desde el punto de vista de supuestos, ¿verdad? Supuestos ficticios. Muy bien. La existencia de la religión pues ha sido posibilitada por, entre otros, algunos acontecimientos, ¿verdad? Una, la ignorancia del porqué de las cosas que nos rodean, ¿verdad? Eso pues ha llevado a que el hombre pues de alguna manera se refugie en la religión, ¿verdad? El ignorar el por qué suceden las cosas a nuestro alrededor, ¿verdad? Por eso vemos que hoy en día hay muchas personas que no tienen religión, no pertenecen a ninguna religión y tampoco creen en un ser supremo, o sea, no creen en Dios, ¿verdad? Porque precisamente ellos piensan que lo que hace que uno se acerque, ¿verdad?, y se congregue a una determinada religión es esa ignorancia del por qué sucede todo, ¿verdad? Y ese miedo de sentirse a merced del destino. Número 2, la falta de obligaciones
que cumplir a un ser superior o a la misma sociedad. Este es otro aspecto que se considera, ¿verdad? Importante para que exista la religión. Esa falta que es natural en el hombre, ¿verdad? De servirle a un ser superior, de cumplirle, ¿verdad? A un ser superior, ¿verdad? O a la sociedad misma. Número 3, ¿verdad? El temor a la naturaleza. Ese miedo que nos infunde, ¿verdad? El entorno donde vivimos, y que basta a veces con que truene, ¿verdad? Y caiga un rayo cerquita de nosotros y ya decimos, ay Dios mío, y nos empezamos a presionar, ¿verdad? Ese temor que nos infunde la naturaleza muchas veces. Y otro aspecto que ha posibilitado la existencia de la religión, pues podríamos hablar también de la presión de la sociedad, ¿verdad? Que ejerce, ¿verdad? Sobre cada individuo, ¿verdad? En la cual pues hay que pertenecer a alguna religión, y generalmente pues esa presión es bastante fuerte, ¿verdad? Muy bien, ok, continuamos. Y bueno, pues ahora hemos llegado a la parte de la evaluación, y aquí lo que vamos a hacer entonces es verificar lo que hemos aprendido, ¿verdad? Dando respuesta, ¿verdad? A estas interrogantes o a estas propuestas. Menciona los modos de apropiación de la realidad según las ideas. Recuerdan, vimos 4 modos. ¿Son capaces ustedes de mencionar esos 4 modos de apropiación de la realidad según las ideas? Vamos a ver. Los mitos, la magia, el sentido común y la religión. Son las 4 formas, ¿verdad? O 4 saberes, ¿verdad? Precientíficos, ¿verdad? Con los cuales el hombre ha buscado apropiarse de la materia desde el punto de vista de las ideas. Ahora bien, ¿cómo se definen los mitos y cuál es su importancia? ¿Verdad? ¿Cómo se pueden definir los mitos? ¿Verdad? ¿Cómo se definen? Y podríamos hablar también ahí de cuáles son las 2 funciones del mito. Las 2 funciones que cumple el mito en la vida del hombre. Y número 3, ¿qué posibilitó la existencia de las religiones en el mundo? ¿Verdad? ¿Cuáles fueron los aspectos que posibilitaron la existencia de las religiones en el mundo? Entonces, si podemos darle respuesta a estas 3 interrogantes, significa que hemos logrado los objetivos que nos propusimos al principio. Si no, pues sería correcto volver a hacer un repaso del tema a fin de que podamos alcanzarlos. Y bueno, a continuación entonces les presento la actividad para hacer en casa. ¿Qué vamos a hacer en casa? Bueno, les propongo, ¿verdad?, hacer un cuadro comparativo como este que tenemos aquí, ¿verdad?, sobre las diferentes formas, ¿verdad?, de aprehensión de la realidad que el hombre ha implementado, ¿verdad?, para apropiarse precisamente de la materia, apropiarse de la naturaleza. Entonces, hablaremos entonces de lo que es el mito, ¿verdad?, de la magia, del sentido común, de la religión y de la filosofía, ¿ya? Entonces, vamos a llenar ahí en cada casilla, ¿verdad?, resumido lo más importante, ¿verdad?, de cada una de estas formas de apropiación de la materia según las ideas, y de esta manera establecer diferencias y semejanzas entre cada uno de ellos, ¿verdad? Muy bien, pues ahí les dejo la propuesta para que la desarrollen ahí en sus cuadernos, apoyado en lo que hemos visto de cada uno de estas formas de apropiación. Entonces, elaborar el cuadro comparativo sobre las formas de apropiación de la realidad de manera ideal, ¿verdad? Esa es
la actividad propuesta. Bueno, pues esperando que esta clase les agrade y que les haya servido, sobre todo, nos vamos a despedir de ustedes, don Sabio, y este es su servidor, el profesor Denis Paguaga, ¿verdad? Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención, suscríbanse, denle me gusta al video y compártanlo para que expandamos el conocimiento. Muchas gracias, hasta luego.